Comenzamos de inmediato. Naciones de Europa, entre ellas Reino Unido y Francia, por mencionar algunas, han anunciado que pueden reconocer el Estado palestino en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre. Aunque puede verse como un punto positivo para Palestina, también llama la atención sobre lo que realmente pedirán estos gobiernos europeos, pues el reconocimiento llega después de 58.000 muertos por el genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza, la hambruna impuesta al pueblo de Palestina, al pueblo de Gaza, el bloqueo de la ayuda humanitaria y también el apoyo de estas potencias europeas a Israel. Hay que agregar que en esta fase de la violencia del régimen sionista se suman agresiones contra organizaciones como la Flotilla de la Libertad, que intenta romper el bloqueo, y el asedio de Israel de manera pacífica también. De esto entonces hablaremos en la presente emisión del Mundo desde el Sur. Por supuesto, ahora avanzamos con la pregunta, la consulta que hemos estado realizando a lo largo de esta jornada, y es que a través de nuestras redes sociales durante este martes hemos estado sondeando la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema. Precisamente la pregunta: Reino Unido y Francia anunciaron que reconocerán al Estado palestino ante la ONU en medio de una crisis sin precedentes. Le preguntamos cuáles son las intenciones detrás. ¿Será que intentan sacar provecho económico de Palestina, lograr una paz duradera, condenar el accionar de Israel o limpiar su manchada imagen ante el mundo? Por supuesto, los invitamos a participar a través de entonces el código QR que también ven en pantalla. Y es que para profundizar sobre este escenario hemos invitado a Eduardo Rivas. Él es miembro de la Red Académica de Solidaridad con Palestina, nos acompaña desde México. Eduardo, bienvenido a la pantalla de Telesur, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias. Un saludo para ti y para todo tu auditorio. Fíjate, Eduardo, pasa algo. Hay un anuncio de Francia por reconocer a Palestina como Estado. Esto ha desencadenado ciertos apoyos de varios países integrantes del G7 y de la Unión Europea. Vemos también sorpresivamente al gobierno de Reino Unido, uno de los auspiciantes de Israel en esta guerra genocida en contra de Palestina, que amenazó, porque prácticamente hace ese comentario, amenaza con reconocer a Palestina como Estado bajo una serie de condiciones que obligan al ocupante a permitir a Naciones Unidas la ayuda humanitaria. A esta serie de anuncios de estos dos estados, de Francia y también de Reino Unido, se unió Malta y también San Marino. Te pregunto, ¿por qué llega en este momento este intento de reconocer a Palestina ante la ONU? ¿Por qué no se hizo antes? Bueno, evidentemente no podemos esperar algo en términos humanitarios de estos países, sobre todo con los antecedentes de imperialismo que tienen en la región. Para mí son mensajes bastante ambiguos. Por un lado, pareciera que el gobierno de Netanyahu se está quedando sin oxígeno y que pareciera por un momento real las intenciones de estos gobiernos occidentales por frenar este genocidio del cual hasta cierto punto son cómplices por acción o por omisión. Hay que mencionar que en dado caso de que Francia y Reino Unido reconozcan a Palestina como lo están amenazando, esa es la palabra exacta, es una amenaza contra el Estado de Israel, lo que va a suceder es que va a haber un desbalance en términos geopolíticos debido a que estos dos países forman parte de los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, son miembros permanentes y de hecho son parte de los 5 miembros permanentes. 2 ya reconocen de manera fundamental al Estado de Palestina, que son Rusia y China, y si Francia y Reino Unido proceden de la misma manera, obviamente habría un desbalance porque Estados Unidos se estaría quedando pues prácticamente solo en este posicionamiento, y creo que a grandes rasgos es un paso positivo. Aún así, sin embargo, no deja de ser pues conflictiva esta posición de los dos países. ¿Por qué? Porque en términos territoriales, prácticos, reales, Israel se ha encargado de que no sea viable un Estado palestino en ese territorio. Geográficamente han avanzado mucho y se han apoderado de muchos espacios, entonces es muy difícil que un Estado en un futuro pueda ser viable. Llevaría no años, sino en realidad llevaría generaciones
poder levantar una infraestructura que pudiera reconocerse como un estado viable para los palestinos y que pudiera ponerse a la par de sus vecinos. No hay una infraestructura real que pudiera ocuparse para esa población, no hay hospitales, no hay escuelas, carreteras, universidades, no hay un ejército que cuide esas fronteras, tampoco hay una administración, la gente de Al-Fatah está exiliada en Cisjordania, el mismo gobierno de Hamas está reconocido como una organización terrorista por muchos estados occidentales. Entonces, en el terreno es muy difícil. Algo que habría que tomar en cuenta es que sí, el Reino Unido necesita resarcir ese daño histórico que ellos tienen y las implicaciones históricas que han jugado en el colonialismo y sobre todo en la creación del Estado de Israel. Entonces, a final de cuentas, me parece que pudiera ser un paso positivo, aunque obviamente no se descartan las tensiones internas y el costo-beneficio que estos países deben de estar pues balanceando al interior de su propio país, porque esto nunca se hace por acción humana, ¿no? Por caridad. Siempre debe de haber detrás una presión social, política o mediática que los esté obligando a lavarse la cara. Entonces, es muy difícil avanzar en el terreno, pero quiero pensar que al final es un paso positivo y que va a llevar a que otros países procedan de la misma manera. Eduardo, ahora que hablas de intereses que pueden haber detrás, te pregunto también si tanto Francia como Reino Unido no tendrán el interés en torno a los recursos de hidrocarburos que tenga, por ejemplo, la Franja de Gaza en el mar, el mar Mediterráneo. Eso es un tema que ha estado no solamente siendo tocado de manera bajo poca intensidad durante los últimos años, pero antes de que se iniciara el conflicto o el genocidio en el año 2023, teníamos entendido, por ejemplo, que estaba en Francia, iba a prestar una plataforma para extraer gas de las aguas territoriales que le pertenecían al Líbano y que por supuesto estaban en disputa con Israel. Pero también Gaza tiene en la región del mar Mediterráneo, también tiene gas. Entonces, pudiera interpretarse que este tipo de reconocimiento por parte de Reino Unido y también de Francia, de reconocer a Palestina como un Estado, también tiene cierto interés económico, también tiene cierto interés energético. ¿Qué crees tú? Sí, evidentemente, más allá del beneficio político y la limpieza de cara que pudiera tener estos dos países imperialistas, está por sobre todo los intereses económicos, que son los que siguen moviendo al mundo y son causantes prácticamente de las guerras. El tema de los recursos naturales siempre desde un principio ha estado en la palestra, es un tema fundamental. E incluso el origen del propio Israel tiene que ver con la posición geográfica ideal para controlar no solo los recursos, sino también las vías comerciales que conectan con otros países. En este caso has mencionado al Líbano. Entonces, a Francia y a Reino Unido lo único que les conviene es mantener esos territorios en paz para que puedan hacer sus negocios, porque en realidad los negocios están parados y hemos visto que también Israel pues está perdiendo económicamente pues demasiado dinero. No solamente Israel, lo mismo ocurre con sus financieros en Occidente. Entonces el tema siempre va a estar ligado a los beneficios económicos y no se descarta que habiendo un Estado palestino o que pudiera llegar la paz a ese lugar, inmediatamente se implantaran ahí las empresas petroleras y gasíferas de estos países, que es lo que en realidad han venido haciendo, particularmente en Francia, que es un ejemplo muy concreto de lo que el imperialismo francés ha logrado en los últimos años y también del descontento que ha causado entre esas poblaciones. Lo mismo va a ocurrir en Palestina. Eduardo, fíjate, la situación también de hambruna, esto se agrava a medida que avanzan los días y prácticamente lo ha denunciado la ONU, los trabajadores humanitarios y recientemente también los demócratas en el Congreso de Estados Unidos, que han solicitado, por ejemplo, o han enviado una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio y al enviado especial del presidente Trump, Steve Witkoff, esto para solicitar que Washington, que
prácticamente dejen de operar este tipo de organizaciones humanitarias que se prestan para masacrar también a la población civil en Palestina. Hay una denuncia en contra de la hambruna, prácticamente Israel dijo que este tipo de denuncias era para dejar en mala situación, en mala imagen a Israel, pero está allí, las imágenes están allí. Todos los días prácticamente los organismos sanitarios de Gaza denuncian esta situación y prácticamente se está haciendo muy poco. Está la Flotilla de la Libertad, pero sin embargo está la situación allí. ¿Qué se puede hacer entonces para que realmente se termine la situación de crisis humanitaria en la Franja de Gaza? Por supuesto, más allá de que se logre una paz duradera, pero después de esa paz duradera tiene que haber un gran trabajo hacia el pueblo de Palestina. Claro, la situación ya no se puede ocultar, es demasiado evidente el genocidio. La imagen de Israel creo que es difícil que se deteriore aún más, está por los suelos. Y sí, creo que estamos enfrentando uno de los escenarios más aberrantes, uno de los actos más inmorales que un ejército pudiera cometer, que un Estado o una nación pudieran cometer contra otro, que es matar de hambre a una población indefensa. De hecho, organismos internacionales tienen tres criterios particulares para definir cuándo una población ya se encuentra en un riesgo grave de muerte por hambruna, y de hecho 2 de esos criterios ya se han cumplido en Palestina. Uno es la caída en picada del consumo de alimentos y el otro es una malnutrición aguda de gran parte de la población. Entonces, no solamente son las imágenes, no son los palestinos quienes lo dicen, son las organizaciones internacionales que están dando pues un llamado de alerta para que se haga algo en este mismo momento. En ese contexto hay información de que por lo menos 20,000, esa es la cifra, 20,000 niños estarían en este mismo momento en un tratamiento por la desnutrición agravada que están presentando. Y otros 3,000 de ellos están en una situación muy, muy grave, crítica, con riesgo de morir por hambruna. Entonces, evidentemente no basta con condenar. Incluso no basta con el reconocimiento de estos países. Lo que en realidad va a solucionar el problema son las sanciones directas, económicas, la intervención política de todos los países que hagan lo que tienen que hacer y simple y sencillamente que actúen para castigar y para asegurarse de que este tipo de actos no se vuelvan a repetir. Creo que esa es la única manera en que se puede ayudar a los palestinos, actuando en términos políticos y más que nada jurídicos para parar el genocidio, castigar a los culpables y asegurarse de que esto no se vuelva a repetir en el futuro contra ningún pueblo. Eduardo Rivas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta parte del programa del Mundo desde el Sur. Por supuesto, será hasta la próxima y esperamos siempre la solidaridad y también esperamos que se resuelva esta situación en Palestina, pero con justicia, que haya verdadera justicia hacia el pueblo de Palestina. Muchísimas gracias. Hasta luego. Por supuesto, despedimos esta primera parte del programa, pero le recordamos también que usted puede participar en esta encuesta que hemos publicado en las redes sociales. Pues al final de esta emisión estaremos analizando los resultados. Allí entonces tiene el código QR para que interactúe con nosotros. Ya volvemos con más del Mundo desde el Sur. No se vaya. Gracias por mantenerse en sintonía de la pantalla de Telesur. Ampliamos entonces la información desde Palestina. El grupo de derechos humanos Flotilla de la Libertad informó de un brutal ataque por parte de soldados israelíes contra un activista afrodescendiente después de apoderarse del barco Handala. Según la agencia de noticias palestina Sama, el grupo de derechos humanos Flotilla de la Libertad anunció que los soldados israelíes habían atacado a Christian Smalls, un activista afrodescendiente estadounidense, durante la toma del barco Handala. A través de sus redes sociales, la organización relató que cuando llegó a la prisión israelí, Smalls fue agredido físicamente por 7 individuos uniformados. Según la denuncia, lo estrangularon y le dieron patadas en las piernas, dejándole signos visibles de violencia.
en el cuello y la espalda. En ese sentido, la Flotilla de la Libertad condenó también la violencia excesiva contra Chris y exigió responsabilidades por esta agresión y el trato discriminatorio que sufrió. Sumamos ahora en esta parte del programa a Juan Gabriel Caro Rivera. Él es magíster en Historia y miembro también fundador del grupo Vanguardia Colombia. Juan Gabriel, bienvenido a la pantalla de Telesur. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por invitarme. Juan, vemos entonces esta agresión en contra de este miembro de la Flotilla de la Libertad, pero durante los últimos meses no solamente hemos visto estas agresiones en contra de activistas, también en contra de trabajadores humanitarios, asesinatos de trabajadores de la prensa y también de la misma ONU. Vemos entonces que prácticamente las personas, los civiles que se acerquen a prestarle solidaridad al pueblo de Palestina son fuertemente agredidos por Israel. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Bueno, creo que es obvio para todos que el Estado de Israel ha decidido mostrar pues su verdadero rostro, un rostro que principalmente se dirigía en contra de las poblaciones bajo su supervisión, es decir, las poblaciones en Gaza y Cisjordania, pero que últimamente ese rostro se ha convertido en una realidad global. Ya no solamente en contra de sus vecinos más inmediatos, sino en contra incluso, por ejemplo, otros países de la región, como lo serían Irán, pero también en contra de todos aquellos trabajadores humanitarios y pues, que por diferentes razones hayan decidido participar, por ejemplo, en el mantenimiento de las relaciones con Palestina en un momento en que prácticamente su población ha sido completamente devastada y todo su tejido social ha sido incinerado por las bombas, pues, por los bombardeos israelíes. Ahora ese rostro que normalmente permanecía oculto, ahora se ha abierto y ha atacado a todas las personas. De hecho, es muy importante tener en cuenta esta forma de actuar de Israel porque, digámoslo así, Israel se ha convertido en un termómetro de la política internacional. Y muchas de las acciones que realiza Israel son cosas que otros países también hacen, pero de forma más velada. Y lo que estamos viendo en este sentido es más bien como un rostro de la política nacional e internacional que se está revelando frente a nosotros. Juan, y fíjate, en la reciente cumbre de emergencia de La Haya que se realizó en Colombia, la secretaria, mejor dicho, de este organismo en apoyo a Palestina, había mencionado que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se había jactado al decir que ni los tribunales de La Haya podrían detenerlo. Es decir, que públicamente el primer ministro está confesando que comete delitos, pero que los altos tribunales no lo podrán detener. Entonces también vemos a un Estado que es impune y su principal vocero prácticamente confiesa abiertamente ante los organismos internacionales de justicia que va a quedar impune. Sí, de hecho, por ejemplo, gran parte de todo lo que está haciendo Netanyahu hasta ahora es acelerando gran parte de muchos de sus planes que él ya tenía desde la década de 1990. Eso de destruir, por ejemplo, Gaza, tumbar, por ejemplo, el gobierno de Bashar al-Assad, pues del nacionalismo árabe, de los al-Assad en Siria, terminar de invadir, por ejemplo, los altos del Golán, bombardear Irán. Todas esas cosas eran algo que ya el mismo Netanyahu prometía cuando era un político más o menos inexperto, entrando pues dentro del Knesset, el parlamento israelí, en los años 1990. Y en estos momentos Netanyahu sabe que él no se puede detener. Él en estos momentos es una persona que está condenada y está siendo investigada por delitos de corrupción y de supresión de pruebas en Israel. Internacionalmente es considerado un criminal de guerra. Y gran parte, digamos, de todo lo que él está haciendo actualmente es acelerando toda una serie de situaciones y de planes que sin duda ya tenía, pero que él mismo sabe que si no cumple en estos momentos jamás va a cumplir. Su objetivo es permanecer tanto como puede en el poder, porque en caso de que lo pierda,
lo cual es probable debido al creciente desencanto que tiene su gobierno dentro del mismo Israel, puede llevarlo a una condenación pues prácticamente eterna por todos los crímenes que él ha cometido, tanto dentro como fuera de Israel. Sí, Juan, y aprovechando esta entrevista también para la audiencia de Telesur, hay que recordar lo que pasó en las últimas horas, y es que en la Cisjordania ocupada, un colono israelí asesinó a un activista social palestino. Se trató de Oded Muhammad Hadalin, quien estuvo fuertemente vinculado con la producción del documental ganador del Oscar recientemente, No Other Lamb. Pero lo más sorprendente es que el responsable del crimen no es un extraño para las instituciones. En el año 2024 había sido sancionado por Estados Unidos, también por Canadá, la Unión Europea y por su implicación en ataques violentos contra civiles palestinos en Cisjordania. Pero más allá de esas sanciones, las represalias son pocas o ningunas. Juan, te pregunto, este ensañamiento en contra de activistas sociales y documentalistas, ¿esto no desmonta también la imagen del respeto a la libertad de expresión de estos países? Estamos hablando, por ejemplo, de Estados Unidos y de Israel, que se jactan de decir que son países en donde se respeta la libertad de expresión. Bueno, eso es un tema interesante, también es muy complicado, pero uno puede decir una cosa. Gran parte, digamos, del discurso que estos países usan acerca del respeto de la libertad de expresión y de información es en gran sentido, sobre todo cuando esto se dirige a los medios internacionales, algo que tiene que ver más con la propaganda que con la realidad. Y gran parte, digamos, del control de la información que hoy en día pasa prácticamente por los medios de comunicación controlados por los países occidentales, como lo son Reuters, por ejemplo, o la CNN, que controlan, por ejemplo, un 81% de toda la información que nosotros observamos en el mundo, porque gran parte de las noticias, las primeras versiones que se publican son precisamente las que ellos dan, pasan por sus manos, pasan por las manos de estos medios. Y en cierta medida, toda esta parte de la libertad de expresión y del hecho de que estos países se consideren como la cuna, pero también como los mayores promotores de la libertad de expresión, tiene que ver con efectos de propaganda y de poder blando que estos países usan para influir a los demás. Y aunque sus aliados o estos mismos países cometan crímenes en contra de estos mismos derechos que ellos dicen defender, no importa mientras no pongan en juicio las ideas hegemónicas que los países occidentales quieren promocionar a nivel mundial, porque esa es la realidad. Por eso ellos pueden darse el lujo de tildar a ciertos países como Venezuela, Corea del Norte, China o Rusia como dictaduras sin libertad de expresión, pero cuando estos países producen, por ejemplo, sus propios documentales o producen sus propias versiones sobre los hechos que están viviendo, son considerados habitualmente como formas de propaganda que no tienen nada que ver con la realidad. Por eso también es descartado cualquier posibilidad de que se cuenten, por ejemplo, otras versiones de los hechos que no necesariamente son compatibles con la narrativa hegemónica que manejan los medios occidentales. Juan Gabriel Caro Rivera, gracias por acompañarnos en este análisis para la pantalla de Telesur. Será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Hasta luego. Y por supuesto a ustedes, antes de terminar nuestro programa de hoy, vamos a revisar de inmediato los resultados de la encuesta que estuvimos realizando durante esta jornada. Allí la tienen en pantalla. Reino Unido y Francia anunciaron que reconocerán el Estado palestino ante la ONU en medio de una crisis sin precedentes. Le preguntábamos cuáles eran las intenciones detrás de esta decisión. Allí tienen entonces la opción mayoritaria: sacar provecho económico de Palestina en 88%. También está la opción lograr una paz duradera con menos porcentaje, en 8%, condenar accionar de Israel en apenas un 0,1% y limpiar su manchada imagen ante el mundo, 0,2%. Gracias siempre por participar en este Mundo desde el Sur.
Por supuesto, quédese con nosotros con la mejor pantalla, la de Telesur. Será hasta la próxima.